fueron Carlos Lozano Guillén, quien es actualmente el directivo del semanario Voz, un militante del Partido Comunista y pues una de las víctimas del conflicto armado, porque pues nos contaba en la mañana que tuvo pues bastantes atentados. Y el segundo invitado fue Álvaro Villarraga, quien es el directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica. Ellos dos fueron los que nos ilustraron un poco mejor pues todo lo relacionado con el problema que se viene o la coyuntura que se viene, por decirlo de cierta manera. Entonces vamos a tocar un poco los temas, no sin antes pues invitarlos a que nos sigan, por supuesto, en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como TV Más Humana y como @pasandopágina16, y en Facebook pueden encontrarnos como Pasando Página. Así que pues damos comienzo y gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Ricardo. Bienvenido, Cristian. Ya que esta conferencia, la 10ª conferencia de las FARC, es algo histórico para el país, me gustaría empezar por recordar que se han vivido en las anteriores conferencias. Entonces tenemos un video de apoyo tomado de Telesur, donde se explica bastante clara las diferentes conferencias que se han hecho a lo largo de toda la historia de este grupo guerrillero. La Conferencia Nacional de Guerrilleros es la máxima instancia de la FARC-EP. Las conclusiones a las que llega bajo el principio de centralismo democrático rigen su actividad política y militar. Durante la conferencia, el Estado Mayor Central del Cuerpo Insurgente define las políticas que seguirá la organización para alcanzar los objetivos planteados en un plazo determinado. La primera conferencia nacional se realizó a finales de 1965 y la organización naciente recibió el nombre de Bloque Sur por estar situada al sur del departamento de Tolima. El plan de acción se enfocó en el campo militar y lo referente a la propaganda política, educación y organización, además de garantizar la perdurabilidad del movimiento. A finales de 1966 se efectúa la segunda conferencia en la región de El Duda, departamento del Meta. Allí se constituyen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y se conforman 6 bloques comandados, entre otros, por Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas. La tercera y cuarta conferencia se realizan poco tiempo después. Allí se crea una Escuela Nacional de Formación Ideológica para el estudio de la guerra preventiva y de la guerra del pueblo, y se hace un balance general que incluyó un reajuste del Estado Mayor y del mando. En 1974 se efectúa la quinta conferencia y a inicios de 1978 la sexta, a partir de la cual nace un ejército revolucionario con estatutos, reglamento disciplinario y normas de comando que regirán la vida de la FARC. También quedó constituido el Secretariado del Estado Mayor Central. Durante la séptima conferencia en Sumapaz, Cundinamarca, en mayo de 1983, el movimiento se convierte en FARC-EP, Ejército del Pueblo, y se traza el plan estratégico para la toma del poder. En 1993 se hizo la octava conferencia, en la cual se aprobó la declaración política, Nuevo Gobierno para alcanzar la paz, que incluía la plataforma para un gobierno de reconciliación y reconstrucción nacional y el programa agrario de los guerrilleros. La novena y última conferencia fue realizada en 2007. Allí se continuó el desarrollo de los planes estratégicos y se profundiza la acción política clandestina y la resistencia a la presencia de tropas extranjeras en el conflicto interno colombiano. Con la consigna Nueva Colombia, Patria Grande y Socialismo son nuestra bandera, las FARC-EP llegan a la 10ª conferencia con el objetivo de discutir y refrendar los acuerdos, cesar el uso de las armas y asumir la lucha política en condiciones de paz. Bueno, pues ahí estaba un poco el contexto de lo que habían sido las 9 conferencias pasadas, muy bien explicado por la cadena Telesur. Pero nosotros tenemos, por fortuna, hoy mucho material de apoyo para dejar un poco más claro todo lo que son las repercusiones que tienen las conferencias, ¿no? Para ello tuvimos la oportunidad de entrevistar a Carlos Lozano, como ya lo hablé al comienzo, el director del semanario Voz, militante del Partido Comunista y uno de los sobrevivientes a los genocidios en los últimos 20 años. Donde él nos explica en un primer comienzo qué son las conferencias. Entonces vamos a escuchar qué nos dice Carlos.
Bueno, entiendo que las conferencias nacionales guerrilleras de las FARC son los congresos, lo que equivale a un congreso en cualquier otra organización. Esto quiere decir que es la instancia máxima de autoridad de esta organización guerrillera y donde se toman las decisiones trascendentales en el terreno político y militar. Tuvimos la oportunidad de escuchar a Carlos Lozano, donde nos explicaba eso, ¿no? El papel de las conferencias. No sé si tenemos de pronto un empalme. Bueno, la segunda pregunta que nosotros le hicimos a Carlos era la importancia de esta 10ª conferencia guerrillera. ¿Por qué esta va a ser la última conferencia en armas y qué importancia tiene este histórico momento para el desarrollo del nuevo partido político que van a hacer de esta 10ª conferencia guerrillera? Bueno, esta 10ª conferencia es importante porque es la primera que estrictamente política, que no va a adoptar determinaciones en el terreno militar como las 9 anteriores. Esta es política porque tiene que ver con los acuerdos de paz a los que ha llevado con el gobierno colombiano. Y también es histórica porque es la conferencia en la cual se hace el tránsito de esa organización guerrillera en armas a una organización política para actuar en la vida política del país, en la vida pública, sobre la base de la dejación previa de las armas. Es la conferencia de las FARC en la cual se le pone punto final a la confrontación armada que durante 52 años las FARC han tenido con el Estado colombiano. Bueno, importante el hecho de poner en contexto por qué esta 10ª conferencia marcó un hito, porque fue probablemente la más importante de las 10, además haciendo un paralelo con los tratados de desmovilización que hubo en el pasado, por ejemplo con el M-19, también fue una coincidencia, ¿no?, que se haya elaborado eso justo en la 10ª conferencia. Es como un poco pues el ponernos en sintonía con la importancia y el momento histórico que está viviendo Colombia en este momento. No sé si tengamos tal vez algo por aportar, ¿no?, porque es como decir, nos están enseñando bastante bien el profe en la cátedra de las conferencias de las FARC y nosotros como alumnos no vamos a meter la cuchara. Bueno, pues algo que sí toca resaltar es que esta 10ª conferencia se va a crear el partido político de las FARC. En las últimas horas ha recibido un gran apoyo de los acuerdos que firmó los negociadores de las FARC con el gobierno y pues varios frentes, la mayoría de frentes están aceptando estos acuerdos y se están comprometiendo a respetarlos, que es uno de los puntos más relevantes de esta conferencia, además de la creación del partido político de las FARC y de ver una reunión de toda la guerrillera como ellos se llaman. Entonces es verlos a todos unidos en un compromiso que van a firmar este lunes con el gobierno de Juan Manuel Santos en Cartagena, todos aceptando este acuerdo. Entonces se me hace que eso es lo más relevante de esta 10ª conferencia guerrillera. ¿Y ya se sabe cómo va a ser llamado el partido que surja de las FARC? Pues parece que, según fuentes de un corresponsal español, se va a llamar Partido Popular. ¡Qué vergüenza! Me parece al partido pues, de derecha de España. Una vergüenza, en mi noble opinión, pues por el hecho de que el Partido Popular en España es un partido de ultraderecha. Bueno, para poner un poco en contexto, es un partido, como decir aquí en Colombia, el Centro Democrático. Entonces es una paradoja que se escuche el Partido Popular muy derechoso en España y el Partido Popular muy izquierdoso en Colombia. Va a ser curioso. Precisamente hablaba Ricardo de la cuestión de los frentes, ¿no?, de cómo era, pues de pronto, por parte de algunos entes que no les conviene que se acabe la guerrilla, se había escuchado en algunos medios que el Frente Primero no estaba de acuerdo con el plebiscito, precisamente por el hecho de abandonar el narcotráfico.
Entonces vamos a ver qué nos dijo Carlos Lozano sobre los frentes. Bueno, yo no conozco en detalle, por supuesto, la estructura de las FARC. No puedo correr el riesgo de equivocarme en algo. Pero sí, en lo fundamental es la base es la guerrillerada, por supuesto, que está. Esa guerrillerada está en los frentes, que son las organizaciones de base de la estructura guerrillera, y las milicias, que son las que actúan en ciudades, en las zonas urbanas sobre todo, ¿no? Ahora, de ahí hacia arriba, entonces, están los estados mayores de bloque. Cada bloque, son como 5 bloques: el bloque oriental, el bloque sur, el bloque centro-occidental, el bloque del Magdalena Medio, hay un bloque en Urabá. Creo que son esos los bloques en su conjunto. Y hay un Estado Mayor Central, que es como el organismo que dirige el conjunto de la guerrilla, y un organismo ejecutivo de dirección diaria, que es el secretariado, que está conformado pues, por 7 o 8 miembros en este momento. Esa es como la estructura de las FARC. Bueno, vi que en la antesala de esta conferencia, Iván Márquez explicó a los periodistas que los 250 delegados aproximadamente representaban a los frentes guerrilleros de las FARC en todo el país. Las FARC tiene 5 bloques y cada bloque tiene un X número de frentes, y esos frentes están todos representados a través de estos delegados, además de los 32 miembros del Estado Mayor Central de las FARC, que son los que toman las decisiones a nombre de toda la organización porque han recibido el mandato para ello. O sea que es una instancia válida de democracia interna de ellos, en la cual las decisiones que allí se tomen son vinculantes para toda la organización guerrillera. Bueno, además de la participación de todos los frentes, como estábamos viendo, y de la organización que tiene las FARC de una forma jerárquica pero democrática, y que se ve reflejada justo en esta 10ª Conferencia Nacional Guerrillera, también cuenta con la participación de presos de las FARC, que el gobierno de Juan Manuel Santos dio un permiso especial para que participaran en esta conferencia, para darles voz y voto a los guerrilleros que están también en las cárceles y que van a ser parte también de los acuerdos. Entonces vamos a escuchar lo que nos dijo Carlos sobre los presos que fueron a la conferencia guerrillera. Bueno, entiendo que esta participación de los presos de las FARC es simbólica, en el sentido de que el gobierno les dio la autorización, lo cual fue muy bien recibido por parte de las FARC y fue reconocido públicamente el día de la apertura de la conferencia guerrillera, porque por primera vez ocurre. En las anteriores ocasiones, pues por razones obvias, los presos de las FARC no participaban, y además eran conferencias estrictamente secretas, clandestinas. Esta, como ustedes han visto, es pública, con participación de la prensa y con comunicados diarios de la cotidianidad, de lo que se hace en cada jornada. Ahí teníamos precisamente las declaraciones que nos dio. Ese fue uno de los temas que más polémica generó, precisamente por parte de la opinión pública, por el hecho de que había sido gente ya condenada con unas sentencias claras establecidas, pero que hubo una excepción, que gracias a el gobierno y la gestión del presidente Juan Manuel Santos se pudo tomar la iniciativa de dejarlos libres para que se enteraran, primero, de qué iba el acuerdo, y segundo, para que tuvieran voz y voto precisamente. Entonces, es importante resaltar que la buena voluntad de parte y parte
se ha visto reflejada con estas acciones, ¿no? Gracias a, pues, repito, valga la redundancia, la buena voluntad de la misma justicia, inclusive, que ha accedido a un caso excepcional, ¿no? Como es dejar pues libres por unos días a unos guerrilleros. No sé si Ricardo tenga la cifra exacta, ¿cuántos fueron los...? Fueron 24 guerrilleros los que se dejaron libres temporalmente para poder asistir a la conferencia, pero además esto no es algo nuevo, siempre se han utilizado estas maniobras de tener presos y darles permisos especiales para que puedan facilitar en procesos de paz, por ejemplo en casos del ELN, en caso de las FARC anteriormente. Entonces yo creo que sí existe una polémica, pero que no es bastante trascendental porque es algo que todos los gobiernos han utilizado para poder generar una mayor confianza de todos los aspectos, de todo el grupo, tanto los que están en combate como los que están dentro de las cárceles. Pues creo que es un paso importante que dio el gobierno y que va a ayudar a fortalecer el proceso de paz. Pero no deja de ser de todas formas un buen acto de voluntad, que esta vez sí no hay marcha atrás. Pues aprendiendo de los errores del pasado, se tuvo en consideración que esta vez se habría sido como, no sé, valió la pena el hecho de dejarlos libres. No sé, supongo que a día de hoy ya pues retornaron a sus cárceles, ¿no? A sus lugares de asilo. ¿Sabrá? Pues se supone que sí. Igual yo creo que van a ser parte de esta justicia especial que se acordó con las FARC en La Habana y que van a participar de todos los acuerdos ya como miembros de las FARC, aunque estén en las cárceles. Una de las cosas que decía precisamente Carlos esta mañana, que a mí particularmente me llamó la atención, fue el hecho de que él hace un año estaba escribiendo un libro que se lo tituló ¿Por qué las FARC les conviene la paz? ¿No? ¿Por qué ellos quieren la paz? Y decía precisamente que en un momento como de coyuntura actual, cuando ya pues la firma es un hecho, no se sabía es decir, no se tenía como tan claro que fuera a ser tan realizable y tangible a corto plazo. Precisamente sobre el libro que acaba de publicar Carlos Lozano Guillén, vamos a ver el siguiente clip. Bueno, este libro realmente lo escribí hace un poco más de un año, cuando todavía no estaba tan definido de que este proceso iba a terminar con éxito, tal y como ya lo estamos viendo. Estamos a puertas pues de la ratificación de los acuerdos en el plebiscito del 2 de octubre, pero previo a ello está la firma por parte del presidente Santos y del comandante de las FARC en Cartagena el día lunes 26 de septiembre. Así que este libro fue escrito en un momento complejo, difícil, de incertidumbre todavía de hacia dónde iba a llevar esto, pero mis entrevistas con Timo León Jiménez, con otros dirigentes de las FARC, con los voceros de La Habana, el estudio de sus documentos, el análisis de los distintos comunicados, de los diálogos mismos, me dieron la sensación y la conclusión real de que las FARC tenían voluntad de paz y que iban a llegar hasta el final. Y sobre todo por una razón, de que percibí plenamente que las FARC estaban convencidas que la vía militar había fracasado. Cuando yo me refiero a eso, estoy diciendo que fracasó la política de guerra del Estado colombiano para exterminar a las FARC a través de tantos planes a lo largo de los 52 años de la confrontación, pero también fracasó la lucha armada de las FARC para capturar el poder por la vía armada, ¿no? Entonces, ante el fracaso de la vía militar, y que eso pues lo entendió el conjunto no solo del secretariado, sino también de la guerrilla de las FARC, pues mi conclusión es que ellos querían la paz y estaban en la mejor disposición y voluntad, como al final afortunadamente lo demostraron y se concretó pues en el acuerdo final que se firmó en La Habana y que se va a suscribir ahora por el presidente y el jefe de las FARC.
Bueno, antes de que hiciéramos el paso al clip de Carlos Lozano, usted dijo algo que me llamó bastante la atención y fue el corto tiempo de negociaciones. Y pues sí, aunque mucha gente considera que 4 años fueron demasiado tiempo para las negociaciones y los acuerdos de paz, tenemos que recordar que durante los demás ejemplos de acuerdos de paz que existen en el mundo, este tiempo de 4 años es bastante corto y es justamente por lo que nos contaba Carlos Lozano, y era el ver de parte y parte, tanto del gobierno como de las FARC, el no poder derrotar a su oponente con las armas. Entonces decidir tomar la vía política para desarrollar sus ideologías, porque igual no se le está cambiando la ideología a las FARC, ni se le está cambiando la ideología al gobierno que tiene actualmente el país. Simplemente se van a abrir los canales de participación política a una ideología como la que representa las FARC. Entonces es solo abrir el marco político a nuevas opciones. Pues en ese abanico también de oportunidades creo que es importante resaltar el papel de la buena voluntad de parte y parte, por ver que la guerra contra las bandas insurgentes había sido un completo fracaso. Era como el círculo vicioso de que, bueno, daban de baja guerrilleros, pero las familias de los guerrilleros heredaban ese mismo odio y por ende hacían parte de los frentes, ¿no? Creo que la salida fue bastante prudente. Y a mí no me sorprende que haya sido en 4 años, porque también hay que tener muy en cuenta que todos ellos tuvieron la oportunidad de tomar como ejemplo los procesos de paz anteriores. Entonces, no es como un tiempo tan demencial, si dicen los críticos. Una de las cosas que recuerdo mucho, ¿no?, que los medios publicaban a menudo, era la indignación absurda de por qué los guerrilleros estaban en La Habana, tomando el sol o yendo a conciertos de, no me acuerdo si fue Kiss, no recuerdo, bueno, en fin. La cuestión es que a pesar de que la opinión pública, bueno, un sector importante, una franja que según los noticieros, bueno, bien sesgados, decían que no era justo verlos en La Habana, en mi noble opinión era preferible verlos negociando que echando bala, ¿no? Y eso es lo que muchos de los hoy promotores del sí también dicen. Es muy, pues 1000 veces preferible, 1.000.000 de veces preferible ver a un guerrillero, no sé, dando discurso político, que disparando y matando gente. Entonces, yo no le veo tampoco nada de malo. Bueno, fueron 4 años, pero no fueron 4 años perdidos. Ahora mismo estamos viendo los resultados bastante prósperos. Una de las cosas y las inquietudes más grandes que de pronto aquejan a los militantes de las FARC, a los hoy guerrilleros, es probablemente el futuro. ¿Por qué? Porque ya se vivió en el pasado el exterminio de la UP. Nosotros hablamos esta mañana con Carlos Lozano y le preguntamos precisamente cuáles eran los riesgos que él consideraba más pues, trágicos, más importantes, ¿no?, para lo que se viene después del 2 de octubre, es decir, los riesgos de las FARC cuando se conviertan en un partido político. Vamos a escuchar qué nos dice Carlos precisamente sobre esa postura. Yo digo que el mayor riesgo, y es mi inquietud, es mi preocupación, es la reconciliación. Es decir, que la sociedad colombiana en su conjunto entienda que las FARC dieron un paso trascendental para una paz digna, para ponerle punto final a una confrontación cruel, en la cual no solamente hubo actos de crueldad por parte de la insurgencia, sino también por el Estado, por las fuerzas del Estado, por los agentes del Estado. El desastre y la degradación de la confrontación armada no es exclusivo responsabilidad de la insurgencia, como suele verse en los análisis de algunos medios de comunicación y por parte de los voceros del gobierno, ¿no? Incluso la propaganda que están haciendo hacia el 2 de octubre toda va cargada de ese sesgo.
vamos a votar el 2 de octubre para que las FARC terminen en la extorsión, la no sé qué. Bueno, pero ¿y el Estado acaso no violó los derechos humanos? Los falsos positivos que fueron, el genocidio de la Unión Patriótica que fue. Entonces la reconciliación exige un esfuerzo de lado y lado. Tiene que haber esa disposición de las FARC a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la no repetición, ¿no? Pero también del Estado y del establecimiento, de las instituciones, de los empresarios, de los latifundistas, de los ganaderos que promovieron el paramilitarismo en este país. Entonces esto es un esfuerzo bilateral, es un esfuerzo de conjunto, la reconciliación exige eso. Y ese es mi temor, porque yo veo mucho odio concentrado contra la guerrilla. Mucha idea, tal vez lo dijo en alguna ocasión el doctor de la calle Lombana, hay como una tendencia a mostrar que la violencia de las FARC es despreciable y la otra violencia, la violencia del Estado, de sus agentes, fue aceptable, ¿no? Porque fue para responderle a la guerrilla. Entonces, la una es una violencia buena y la otra es una violencia mala. Eso no es así. La confrontación tuvo actos de violencia, todos por igual trágicos, repudiables y que no pueden repetirse en la historia del país. Y esa forma maniquea de entender este tema de la reconciliación y de la violencia no ayuda. Ese es mi principal temor, de que eso dé lugar a unos coletazos de violencia contra la guerrilla. Se vio con el M-19 después del proceso de paz, como el asesinato de Pizarro, de otros de sus antiguos dirigentes. Entonces, a mí me inquieta eso. Me parece que aquí tiene que haber un esfuerzo. La reconciliación exige realmente otra forma de ver, de percibir este cambio tan importante que se da hacia la paz estable y duradera. Bueno, después de ver este clip de los riesgos que ve Carlos Lozano para las FARC en su futura participación política, recordamos a la UP, al M-19, y también una anécdota que se me hace bastante acertada para este momento histórico, es la de Carlos Pizarro, y es que él, cuando se estaba dirigiendo a firmar el acuerdo de paz con el gobierno, fue herido de bala, se le hizo un atentado y fue herido de bala, mientras él estaba haciendo el recorrido a llegar al punto de encuentro para firmar los acuerdos. Y dicen que hubo la intención de no firmar los acuerdos por miedo de que hubiera otro atentado. Pero Carlos Pizarro, en su compromiso con el pueblo colombiano y con su compromiso con la paz, decidió tomar el riesgo y seguir el camino a firmar los acuerdos. Y yo creo que es el M-19, estos acuerdos de paz con el M-19, es uno de los acuerdos de paz de mostrar en el contexto colombiano, en la historia del país, ya que vemos cómo se dejaron las armas por completo, no se volvió a hablar de miembros del M-19 como miembros del M-19 empuñando armas para lograr llegar al poder, y decidieron utilizar las vías de la política, las vías del diálogo para lograr llegar al poder, y lo han hecho. Han llegado a la gobernación de Nariño, han llegado a la alcaldía de Bogotá, han llegado a puestos en el Senado de la República, en el Congreso, y también vemos a otros que han seguido las riendas del M-19. Y además una cosa de resaltar es que no solamente están en un partido de izquierda, sino que se diversificaron los demás partidos. Y vemos un ejemplo de Eber Bustamante en el Centro Democrático y otros exguerrilleros como Navarro Wolf en el partido de Alianza Verde. Entonces vemos cómo sí es posible dejar las armas y participar en política, aunque también tenemos que recordar que una vez firmado este acuerdo, Navarro Wolf fue víctima también de un atentado, de que la UP fue completamente exterminada, eso fue un genocidio, fue como de una manera sistemática se buscó acabar una forma de pensar y cómo el Estado tuvo que salir a pedir disculpas después de yo no sé cuántos años
27, 28. Sí, pedir disculpas por estos crímenes y por no haber tenido la participación y no haber brindado las garantías necesarias para poder participar en política y no seguir con las armas. Entonces esta es la apuesta y este es el reto que yo veo más grande, como nos lo decía Carlos Lozada en el clip, para la participación de las FARC en política en un futuro. Yo recuerdo, perdón, esta mañana justo detrás de cámara, Carlos nos hablaba del odio tan irracional que se vive en gran parte de la población que paradójicamente no ha sido víctima de la violencia, sino que ha sido más víctima de la manipulación mediática y de los líderes de opinión que se hacen llamar así, cuando pues ven en las FARC únicamente como el problema mayor de la sociedad colombiana. Yo recuerdo que hace unos meses, no sé precisar la noticia, leía que si hablamos en términos genéricos, en números, si hacemos la estandarización de lo que significa las FARC para los problemas reales de Colombia, las FARC solamente representan un 17% del total del problema de Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Que más del 80% no tiene nada que ver con las FARC, sino con ese cáncer que ha carcomido esta sociedad, que es la misma corrupción. Un riesgo grande, eso sí, con toda la razón que se le da a Carlos, es un posible exterminio o posibles atentados por parte de grupos de ultraderecha con todos los guerrilleros que de aquí a mañana serán, que quieran participar en política, que quieran hacer parte de un cambio, ¿no? De una Colombia que todo el mundo siempre ha querido ver distinta, algo más equitativo, donde la brecha social sea menos grande y no sea una vergüenza pues a nivel mundial, ¿no? Somos el tercer país más desigual y en gran medida se debe a eso, ¿no? Este conflicto es un asunto complicado, no es para coger por tijeras, es claramente de las cosas más difíciles que se vienen para el 3 de octubre en adelante, el hecho de la participación política y sobre todo las garantías, ¿no? Que el Estado, bueno, al Estado le queda muy bien decir que pide perdón después del genocidio de la OP, 20, 30 años después, pero de todas maneras es mucho más importante el hecho de dar garantías de seguridad a las personas que quieran hacer política por la vía legal, ¿no? Por la vía del diálogo y no por las armas. Pero es que justo en ese punto lo importante es la no repetición, como todo lo que pasa con las víctimas, lo más importante es que no vuelvan a ser revictimizados, que no se vuelvan a generar más hechos victimizantes, que se acabe de raíz todo lo que generó que se volvieran víctimas del conflicto. Y también vemos, pero no solo se trata de asesinatos de la extrema derecha, también vemos como en el Arauca el ELN ha hecho atentados a líderes del Partido Comunista, que también nos contaba sí. Carlos detrás de cámaras. También vemos cómo se les ha venido persiguiendo a las bases del Partido Comunista por parte del ELN. Entonces también ahí es otro actor que entra a jugar en el papel de las garantías que tiene que brindar el gobierno para que los hechos de la OP y los atentados contra el M-19 y los demás exguerrilleros que buscaron por medio de la política llegar al poder, ya que por las armas no pudieron, y que decidieron arriesgarse a vivir en la sociedad y a buscar un país en paz, cómo el gobierno se va a responsabilizar, como el Estado colombiano, porque no es solo de un gobierno, sino tiene que ser un compromiso de Estado, cómo se van a responsabilizar de brindar estas garantías para que no volvamos al conflicto armado y no volvamos a ver víctimas y menos un genocidio como el de la OP. Es que es difícil, realmente, pues sabiendo que la franja estrecha y minúscula, que le conviene mucho la cuestión de la guerra, que el asunto no cabe, pues tiene ciertos hilos de poder, ¿no? Una de las cosas que hablamos esta mañana con Carlos fue precisamente la FARC política, por llamarla de alguna manera, que si ustedes bien recuerdan, el 1 de marzo del 2008 fue acusado por el gobierno de Álvaro Uribe, pues en aquel entonces, de hacer parte de los militantes de las FARC en la ciudad, por el hecho de haber encontrado información en los computadores, que ahí está otra de las
paradojas y cosas ultra absurdas, ¿no? Que cómo es posible, llegan a hacer un bombardeo a un lugar y matan a todo el mundo, pero un milagro, los computadores se salvaron. Esas cosas precisamente le preguntamos, ¿no? Sobre las repercusiones que tuvo este chisme, esta superchería malintencionada por parte de entes del gobierno de Álvaro Uribe sobre la información y los posibles vínculos que tenía Carlos Lozano con Raúl Reyes y las cúpulas de las FARC. Vamos a escuchar qué nos dice él. Pues muy difícil, ¿no? Con la muerte de Raúl Reyes se inventaron el cuento de los computadores mágicos que sobrevivieron pues al bombardeo que acabó con todo el mundo y acabó con todo el campamento, menos con unos computadores que supuestamente almacenaban una gran cantidad de documentos, entre ellos de correos electrónicos. Ciertamente yo intercambié correos electrónicos con Reyes, yo nunca he ocultado eso porque yo fui facilitador de paz durante muchos años. Incluso durante el gobierno de Uribe Vélez, él me buscó a mí y a Álvaro Leiva Durán para que estableciéramos contacto con las FARC para un posible acercamiento de paz. Y tanto Leiva como yo, que hemos trajinado por este tema y hemos trabajado como lo hicimos en lo de La Habana, ayudamos en ese sentido. Pero ¿qué ocurrió? Que nos espiaron, nos pusieron a hablar con ellos y nos espiaron para ver cómo llegaban. Pero cometieron un grave error ellos, un delito en el fondo. Eso nunca se investigó ni se reconoció, en lo cual el presidente Santos como ministro de Defensa tuvo que ver, que fue el de alterar los supuestos correos electrónicos que habían encontrado ahí, que ellos ya los habían bajado, o sea, no es que hayan encontrado eso después del bombardeo. Ellos los habían bajado porque nos tenían chuzados los correos electrónicos, entonces nos habían bajado todo eso y los alteraron para colocarnos como terroristas, como rebeldes, como gente que era incurso en el delito de rebelión y no en el papel de facilitador de paz. Eso lo evaluó la Corte Suprema de Justicia y como fue evidente que se habían alterado y se había violado lo que se llama en derecho la cadena de la custodia, anularon esas como pruebas. Entonces, ¿qué ocurrió? Que tanto Álvaro Leiva como yo, como una gran cantidad de gente, que Piedad Córdoba, Glorinés Ramírez, Wilson Borja, bueno, tantos parlamentarios y gente de la izquierda que quiso ser involucrada en este tema, fue exonerada, ¿no? En el caso mío y de Leiva, se precluyó toda investigación contra nosotros, ¿no? Por supuesto que fueron tiempos difíciles, no solamente porque hubo el peligro de que fuéramos llevados a la cárcel y condenados por rebelión, terrorismo y una serie de delitos más que nos querían endilgar, sino también porque sufrimos amenazas y intimidaciones, actos hostiles, persecuciones por parte del gobierno, de sus agentes y de los servicios de inteligencia, ¿no? Eso fue evidente y fue denunciado pues en su momento. Bueno, como escuchábamos a Carlos Lozano, también uno de los casos de justo de estos computadores de Raúl Reyes es el caso de Piedad Córdoba, y es muy dramático que tras de que los computadores se consideraron que no eran pruebas, ya que se rompió la cadena de custodia, entonces que no podían ser pruebas judiciales, la condena que pesa sobre ella por parte de la Procuraduría, que sigue teniendo de base estas pruebas, siguen firmes. Entonces vemos cómo esta persecución no se quedó solo en rumores y una persecución judicial, sino que una persecución administrativa que terminó con casi la muerte política de muchos de los dirigentes de izquierda que aparecieron en estos computadores que en la opinión de Carlos Lozano es una imposición, unas pruebas falsas plantadas por el gobierno. Bueno, para seguir con el tema del programa de hoy, de la 10ª conferencia guerrillera, quiero que escuchemos a Timoleón Jiménez, alias Timochenko,
en la apertura, en el discurso de apertura de esta conferencia, frente a toda la guerrillerada que se dio hace unos días, el sábado pasado, y habló un poco de lo que había pasado en las conferencias anteriores de las FARC. Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Contrariamente a como lo pregonan nuestros contradictores y críticos gratuitos, las FARC-EP nos hallamos muy lejos de ser una organización de exclusiva naturaleza militar, regida por los caprichosos criterios de un cuerpo de mandos ambiciosos. Si algo nos ha caracterizado desde nuestro mismo nacimiento, es precisamente nuestra naturaleza rigurosamente política, fundada en la más amplia democracia, con unos lineamientos políticos, militares y culturales tejidos por el conjunto de sus integrantes desde sus primeras conferencias nacionales. Han sido estas las encargadas de designar, mediante el voto de todos sus participantes, a los miembros de su dirección nacional, mandatados así por el colectivo para encargarse de la ejecución de las líneas trazadas por él y para responder por su desempeño ante la siguiente conferencia. Bueno, escuchábamos a Timochenko hablando sobre la participación democrática, como él denomina, a estas conferencias guerrilleras, y es la participación de todos los frentes, de toda la guerrillerada por parte de unos delegados que son los que participan en esta conferencia, para tomar decisiones sobre lo que va a acontecer en los próximos años con la guerrilla. Anteriormente se trataba también temas militares. En esta 10ª conferencia guerrillera solo se van a tomar temas políticos, ya que, como estamos muy alegres, el lunes se va a firmar el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, y ya empezar el proceso para la dejación total de las armas, que su siguiente paso es el 2 de octubre con el referendo, con el plebiscito, que todos tenemos que salir a votar y a poner nuestra voz en un voto, en un tarjetón, para marcar la historia del país y para cerrar esta guerra con las FARC de más de 52 años. Pues creo que lo más importante, pues creo que lo de destacar, ¿no? El titular de esta 10ª conferencia fue precisamente, lo había dicho Ricardo, que se haya tratado temas exclusivamente políticos y por primera vez absolutamente nada militar. Antes podríamos decir que eran como conciertos para delinquir, pero hoy en día son conciertos para adherirse a la sociedad colombiana, ¿no? Gracias también en los papeles de los medios, de darle como continuidad y voz a lo que se habló, a lo que se expuso en la semana pasada en la 10ª conferencia de las FARC. Podemos ver como un tinte más esperanzador para lo que se viene. Es verdad que el 2 de octubre tenemos un compromiso enorme, que bueno, yo personalmente no tengo mayor miedo por creer que va a ganar el sí, no sé con tanta diferencia, sino lo realmente complicado pueden ser los años venideros y el intento de la implementación. Eso va a ser realmente lo complicado. Bueno, en este aspecto de paz y de compromiso de paz, también una parte que nos llamó bastante la atención a todos, el equipo de trabajo de Pasando Página, fue la parte del discurso donde habla de ganamos la paz. Entonces, es como decirle a todos los contradictores que no hay ningún vencedor ni ningún vencido en esta guerra, que simplemente, no, mentiras, sí hay un vencedor, que es todo el pueblo colombiano que va a poder vivir en paz después de 52 años. Entonces, quiero que escuchemos a Timochenko en el discurso diciendo esta frase que nos pareció bastante acertada para el momento histórico que está viviendo el país. Bueno, tenemos algunos problemas con el video, entonces
pues podemos hablar de que aunque las fuerzas militares consideran que no fueron los vencedores del conflicto. Creo que, bueno, sí, vencedores somos todos los colombianos que queremos la paz, ¿no? Que anhelamos el país sin atentados, sin muertos. Pero sí hay unos vencidos. Son los que viven del negocio de la guerra. Son los Estados Unidos, los que comercializan armas. Son los que, no sé, financiaron grupos paramilitares. Esos son los verdaderos perdedores. Y me atrevo a decir, eso sí, en mi nombre, en mi voz, que son los más acérrimos defensores del no. Esos son los vencidos. Bueno, vamos a escuchar a Timochenko en el discurso de inauguración. Si nuestros adversarios quieren pregonar que ganaron la guerra, allá ellos. Para las FARC-EP y nuestro pueblo, la mayor satisfacción será siempre haber ganado la paz. Vamos con las razones que dio Timochenko también para hablar de por qué se dio esta conferencia guerrillera, cuáles eran los fines que buscaban la conferencia. Lo expresa en 2 puntos específicos y pues también hablar de cómo esta conferencia va a generar y va a abrir las puertas a la FARC como movimiento político. Entonces vamos a escuchar a Timochenko. Conocedor el gobierno nacional de la previsión del Pleno del Estado Mayor Central de marzo de 2015, ha convenido en rodear de completas garantías la celebración de esta conferencia nacional a objeto de dar la oportunidad a nuestra máxima instancia democrática de comprometer la palabra de todas las FARC-EP con el acuerdo final. Así que esta conferencia se convoca con 2 propósitos específicos que quedan a su entera discusión y definición. En primer lugar, el análisis y refrendación del acuerdo final que hemos suscrito a fin de que adquiera carácter vinculante, es decir, que sea de obligatorio cumplimiento para toda nuestra guerrilla. Y en segundo lugar, producir las disposiciones políticas y organizativas para iniciar el tránsito hacia un partido o movimiento político, dentro de las cuales se encuentra la convocatoria del Congreso Constitutivo, que deberá definir el programa, el estatuto y la dirección política. Bueno, pues escuchábamos las palabras de Timochenko. Son exactamente las 7:20 del 23 de septiembre de 2016. Queremos hacer una invitación, pues como a mitad, ¿no? El ecuador del programa. Queremos hacer la invitación a que nos sigan. Somos un proyecto, pues, sin recursos, pero que buscamos un poco más la democratización de los medios y el análisis de las coyunturas políticas. Recuerden que estamos en Twitter como TV Más Humana y @pasandopágina16 y en Facebook como Pasando Página. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con el segundo bloque. Bueno, luego de la pausa, siendo las 7:21 de la noche, bueno, vamos a seguir hablando un poco más de la conferencia guerrillera y de una parte que se me hizo bastante interesante, porque además de que se le abrió las puertas a los medios de comunicación, y tanto nacionales como internacionales, también estuvo la participación de diferentes grupos musicales que amenizaron la conferencia después de las arduas labores de tertulia entre los delegados de las FARC. Entonces vemos grupos que tocaron como Alerta Camarada, estuvo Doctor Crápula, estuvo Velosa, el de Carranga, Jorge Velosa, el de Carranga. El maestro Jorge Velosa, hágame el favor, muchacho. Estuvo también
el de música llanera, El Cholo Valderrama, el Cholo Valderrama. el ganador del Grammy. Entonces vemos cómo esta participación de artistas comprometidos por la paz y abriéndole las puertas a los guerrilleros a la vida civil, a desmovilizarse. Y además durante todo este programa hemos visto algunas imágenes de cómo están viviendo en este momento en la selva del Yarí los guerrilleros, y vemos, y algo que siempre me ha causado curiosidad durante esta semana es cómo no cargan las armas permanentemente, y yo creo que ese va a ser el paso que va a pasar antes de la entrega a la ONU por parte de las FARC de las armas, que las van a tener ahí colgadas en los cambuches, pero que no van a ser ni usadas ni como medio de intimidatorio, ni como arma letal contra otro colombiano, nunca más. Esperemos que se cumpla. Antes que nada quiero pues primero mandarle un saludo a Justin Rodríguez, que nos escribe por el chat de WhatsApp, de YouTube, perdón. Si tenemos algo de ideas sobre el plebiscito, pues quiero recordarle a Justin, no sé cómo se diga, que nosotros ya hemos hecho alrededor de 4 programas con el tema del plebiscito, pues que le eche un vistazo al canal y vea los programas de Pasando Página. Sí, además ahí están los programas punto por punto explicando de qué se tratan los acuerdos y invitando a votar por el plebiscito el 2 de octubre. Además del debate que también está montado ya en redes sociales y en YouTube, en el que tuvo la participación Antonio Navarro y Carlos Holmes Trujillo. Entonces, hay bastantes, nosotros hemos trabajado de manera ardua en ese tema de plebiscito y explicar los acuerdos, y invitarlos a todos a que nos vean el próximo miércoles con el punto de los acuerdos, el último punto que vamos a tratar, el último punto que nos hace falta, que es el de dejación de armas y desmovilización, y vamos a tener de invitado a un experto en el tema, que es ex coronel de la República, que se me hace bastante importante para este tema en especial. Bueno, son exactamente las 7:25 de la noche y queremos dar espacio en esta segunda parte a nuestro segundo invitado del día, que fue Álvaro Villarraga. Él es actualmente un directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica. Hay que recordar que él también fue un militante del Ejército de Liberación Nacional y pues conoce muy de cerca todo este proceso, este proyecto del reconocimiento de la verdad, de lo que pues ya en programas anteriores hemos dicho que puede ser un punto bastante espinoso, y vamos a dar pues entrada a unas preguntas que le hicimos en horas de la tarde. Estamos en un momento en donde los derechos de las víctimas cobran mucha vigencia, incluso desde antes del proceso de paz. La exigencia, la movilización en medio de tanta impunidad para que se hicieran esclarecimientos de lo ocurrido ha dado lugar a muchas iniciativas y llevó también por vía de ley a la creación del país. Obviamente que estos informes incluyen la voz de los victimarios, en tanto los desmovilizados relaten lo realmente sucedido, y se contrasta con la voz de El país está volcado en una gran movilización, en un gran debate. La comunidad internacional está a la expectativa. Estoy seguro que la gran mayoría de los colombianos y colombianas vamos a respaldar el sí a los acuerdos de paz. De ahí en adelante se abre una nueva fase histórica, y el gran reto puede verse en muchos aspectos. Un reto general es que se cumpla todo lo pactado en los acuerdos, que es
una serie de medidas importantes de ampliación democrática, de redistribución de tierras, garantías para la oposición, superar las expresiones vigentes del paramilitarismo, 8 compromisos importantes de cara a las víctimas, entre ellas una jurisdicción especial de paz, una comisión de la verdad, desde luego el efectivo desarme y reintegración del conjunto de los excombatientes, etc. Con esto quiero decir, es un cúmulo amplio de medidas, todas orientadas a la construcción de la paz, a la superación del conflicto y a desarrollar políticas públicas, reformas a distinto nivel, las habrá constitucionales, las habrá legales, leyes estatutarias, leyes no estatutarias, y desde luego el Congreso de la República, la rama de la justicia, el Ejecutivo, todos van a tener que ver en sus agendas con una reorientación de cara a cumplir estos compromisos con el proceso de paz. Y desde luego también hay una corresponsabilidad y un protagonismo directamente de la sociedad y de la ciudadanía. Si la gran mayoría de colombianos y colombianas respaldamos los acuerdos de paz, es importante que esa movilización ciudadana garantice no solamente el cumplimiento de los acuerdos, sino en general la construcción de la paz. Por esa senda, por la senda que ya allí hay unos compromisos estipulados, pero la construcción de la paz va a tener que ver también con la relación de fuerzas en la composición del Congreso, con el compromiso del próximo y los próximos gobiernos en coherencia con estas tareas de posacuerdos y con los mismos desarrollos de los acuerdos y con las múltiples iniciativas que todas las autoridades a distinto nivel, todos los órganos del poder público y todas las plataformas de aplicación y desarrollo de las políticas sean coherentes con estos propósitos transformadores propios de la paz. Bueno, pues ahí escuchábamos las primeras declaraciones de don Álvaro Villarraga, el más, pues no sé si exista alguien que ahorita mismo como que sepa más del tema. Ustedes de todas formas también pueden investigar un poco más de estos asuntos del Centro de Memoria Histórica, Centro Nacional de Memoria Histórica, porque él últimamente ha dado muchas entrevistas a grandes medios como El Tiempo o El Espectador. Él nos ha ilustrado un poco sobre el papel de la 10ª conferencia y sobre el papel que cumple precisamente el Centro Nacional de Memoria Histórica en la sociedad colombiana. Vamos con una nueva parte de una de las preguntas que le hicimos, donde pues, nos pone en contexto mejor. En el mundo y en el continente americano y en Sudamérica ha habido varias experiencias de comisión de la verdad. Hay que advertir que estas comisiones surgen precisamente porque hay crisis en derechos humanos y en derecho humanitario, porque hay masivamente victimizaciones causadas y porque el Estado ha sido incapaz de responder en materia de justicia. Por eso, esclarecer lo sucedido es un ejercicio absolutamente necesario. Y yo diría que hay 2 vertientes para ellos: en la jurisdicción especial de paz, en el esfuerzo propiamente judicial, se habrán de investigar y sancionar muchos delitos y habrá una verdad judicial. Pero como es costumbre también en estos procesos de tránsito, en los pactos de paz o superación de dictaduras a democracia, se recurre a una comisión que entregue un relato que contenga lo sucedido en términos del conflicto, de sus actores, de las victimizaciones, de las víctimas causadas, de los presuntos responsables en ello, una serie de recomendaciones y una serie de reconocimientos también de responsabilidades del Estado y de todos los actores regulares, irregulares y de la propia sociedad comprometidos en esta problemática humanitaria. Este es un ejercicio que sin duda contribuye a que, como dice Naciones Unidas, se ponga de presente que la paz se debe construir sobre bases firmes a partir de reconocer lo sucedido, reconocer las víctimas y reconocer que la verdad es un derecho fundamental y un patrimonio de los pueblos y de la sociedad. Bueno, don Álvaro Villarraga nos ilustra un poco mejor el papel, aunque el tema central de este programa había sido particularmente la 10ª conferencia de las FARC. Él fue pues como uno de los que nos iluminó un poco más sobre el tema. Creo que es uno de los últimos bloques que tenemos con él, una entrevista pues muy corta,
pero pues, de muy, muy buen contenido. Vamos a escuchar lo que nos dijo él precisamente sobre su opinión de la 10ª conferencia de las FARC. ¿Algo necesario o no sé si de pronto, qué tuvo esta diferente que no tuvo las 9 anteriores? Es de nada extrañar el que haya habido la 10ª conferencia de las FARC y ella misma haya discutido, debatido y tomado una decisión y una votación a torno del proceso de paz. Incluso me atrevo a decir, esta no es una particularidad de las FARC. Esto se ha dado en otros países del mundo y se ha dado en el mismo Colombia. El M-19 salió a la paz y hizo, casualmente también era 10ª conferencia, y votó por gran mayoría. El EPL hace su proceso de paz, hace un congreso de una estructura partidaria que tiene y una Asamblea Nacional de Combatientes, la Cuarta Nacional, y también vota el proceso de paz. De manera que era un procedimiento normal, esperado, porque desde luego la guerrilla tiene una plataforma, tiene unas líneas estratégicas, tenía desde luego un proyecto de guerra revolucionaria y correspondía, más allá de la comisión negociadora, más allá de la comandancia general y el secretariado, el que existiera este espacio colectivo de decisión colectiva que diera este giro histórico de ser una guerrilla insurgente a ser ahora un partido político en la legalidad. Desde luego esta es una conferencia importantísima porque cambia la naturaleza de la organización y porque hace una reconsideración total en el sentido de que ya no es una fuerza insurgente, sino que en términos de política pasa a ser un partido legal y que debe ser una decisión colectiva para que se consiga el compromiso de todos los frentes, bloques y demás estructuras. Hoy se conoció ya la decisión final, el respaldo que se anuncia por parte del vocero Iván Márquez de las FARC, unánime de todos los delegados, 200 delegados, votaron a favor del acuerdo de paz y el compromiso colectivo de las FARC con la aplicación de ellos. Ojalá esto lleve a un buen camino en el paso ya decisivo hacia la consagración formal el próximo lunes 26 de la firma protocolaria de los acuerdos de cara a la comunidad internacional, de cara al país, y que con el respaldo al plebiscito de la ciudadanía ya entre en marcha todo el cronograma y la agenda de compromisos existentes para iniciar la aplicación del acuerdo. Se nos había olvidado agradecer también a los que nos pasaron también imágenes de archivos sobre la 10ª conferencia, pues no pudimos desplazarnos hasta allí, al proyecto Cannabis para Todos, la finca interactiva, son ellos pues los que nos han facilitado también material para poner un poco más de estética en este programa. Bueno, acaba de tuitear el Twitter oficial de las FARC, de los diálogos de paz, diciendo que la 10ª conferencia de las FARC-EP ha concluido sus deliberaciones con parte de victoria de paz para Colombia. Igual que como acaba de terminar la conferencia guerrillera, vamos a terminar nosotros también nuestro programa ahora ya a las 7:37. Entonces, muchas gracias a todos los que vieron hoy el programa especial de la 10ª conferencia guerrillera, la última en armas y la puerta de inicio a un nuevo movimiento político. Los invitamos a todos a vernos el próximo miércoles con el último tema, el último punto de los acuerdos, el tema de dejación de armas y desmovilización, y los invitamos a seguir con Pasando Página y con la TV Más Humana. Gracias.